Realmente dos. Uno, el de la supuesta corrupción, enriquecimiento ilícito y el ocultamiento de cuentas del ex magistrado Olmedo Bermeo Hidrobo, que luego fue enjuiciado y ahora mismo está en pleno proceso de investigación. Y el otro tema importante fue la falta de rendición de cuentas, de controles en la Corte Suprema de Justicia, entre muchos otros problemas que afrontaba el tribunal en ese entonces. Los orígenes de la investigación fueron, primero, una denuncia de un funcionario judicial sobre el supuesto enriquecimiento ilícito del juez, pero inicialmente nosotros nos habíamos planteado en la sección judicial tratar de visibilizar los casos de corrupción en la justicia, porque hasta ese momento era básicamente un rumor que no se había comprobado ni se había documentado de ninguna manera concreta. Sí, la hipótesis inicial era que ante la falta de controles en la Corte Suprema de Justicia, el entonces magistrado Olmedo Bermeo había ocultado sus cuentas y presuntamente cometió enriquecimiento ilícito. Bueno, tuvimos varias fuentes, empezando por una cosa que fue clave, la declaración de bienes del magistrado, y a partir de eso nos permitió ir cruzando la información con organismos de control, superintendencia de bancos, superintendencia de compañías, registros de la propiedad, auditores, gente del Poder Judicial, judiciales, abogados en libre ejercicio profesional, en fin, muchas fuentes que giraban alrededor de todo lo que tiene que ver con el control a los jueces en función de su declaración de bienes. La información más importante se obtuvo a partir de fuentes directas. Hablamos precisamente de la Superintendencia de Bancos, de la Contraloría General del Estado. También en la Fiscalía tuvimos alguna información y colaboradores en el sistema financiero que nos proporcionaron datos sobre las cuentas y sobre el manejo financiero del magistrado, lo que finalmente era como la constatación de que él tenía en sus cuentas dinero, sumas por más de $400,000 que no había incluido en su declaración de bienes. Bueno, en lo que tiene que ver con recursos, era básicamente todo lo que significa el material para copiar la información, luego para la movilización, porque trabajamos varias personas de la sección y eso significó, bueno, tanto recursos humanos como materiales, todo lo que tiene que ver con grabaciones. Pero en lo concreto, en la investigación, trabajamos 4 periodistas. Eso serían el recurso humano básico, ¿no?, que se empleó. Nosotros nos organizamos en la sección de la investigación más fuerte estuvo en Quito, entonces no necesitamos gastar muchísimo en recursos, pero lo que sí fue oneroso y no significó un gasto significativo era el desplazarnos a las notarías, porque tuvimos que consultar como a 25 notarías sobre las declaraciones de bienes, no solamente de un magistrado, porque inicialmente la investigación se centró en un juez, pero luego se extendió a todos, entonces tuvimos que buscar datos sobre todos los jueces en diferentes notarías de Quito, pero también del país. Ahora recuerdo que sí, o sea, luego tuvimos que con el refuerzo de otros periodistas, tratar de buscar esa información en otras notarías, para lo cual, digamos que eso fue realmente el gasto más significativo. Sí, trabajamos 4 periodistas
Yo estuve dirigiendo la investigación y los 3 periodistas restantes estuvieron también en el campo, aunque yo también hice trabajo de campo. Además, trabajamos con unos 2 o 3 fotógrafos que hicieron el equipo de respaldo para fotografiar, para documentar, porque lo más difícil también en investigación es precisamente tener imágenes que puedan complementar adecuadamente la investigación, que en general es documental y testimonial. Como nosotros en la sección teníamos que seguir el día a día, básicamente la investigación se extendió durante 6 meses, hicimos un seguimiento profuso del caso, porque partimos de este caso concreto del juez y luego extendimos la investigación hacia otros jueces y hacia otros magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces fuimos ampliando el espectro de la investigación. La hipótesis inicial se fue también ampliando en función de que debíamos ver el sistema. Entonces el enfoque pasó de lo particular a lo general. Era importante entender y darnos cuenta de que las fallas estaban en el sistema de control y de rendición de cuentas de los jueces. Entonces, finalmente, ese fue el enfoque que nos llevó a mantener una investigación en un seguimiento hasta lograr resultados en la Corte Suprema de Justicia sobre el tema de la autorregulación, que finalmente se aprobó, y de algunos otros mecanismos de control interno que también se aprobaron en la Corte Suprema. Después de que hicimos las denuncias contra el magistrado, los reportajes publicados en julio del 2003, luego ya el medio entró de lleno a respaldar la investigación porque vio que había un seguimiento pormenorizado del caso. Entonces, claro, es interesante ver cómo los periodistas tenemos que finalmente ser los que entremos de lleno en las investigaciones y ahí un poco empujar a que el medio se dé cuenta de la importancia de los temas, como para poder asumir una posición editorial que en este caso fue fundamental, porque luego también el resto de la prensa se hizo eco y dieron el salto hacia denunciar la politización, por ejemplo, de las Cortes, lo que fue significativo también. Bueno, acceder a información del sistema financiero fue complejo, porque esa información no está disponible fácilmente. Se necesita tener contactos, se necesita, claro, romper el miedo que tienen usualmente los funcionarios para dar esos datos que son muy relevantes y que finalmente te ayudan a configurar esa hipótesis inicial. Y luego, claro, viene el tema judicial y procesal, pero básicamente creo que la dificultad tuvo que ver con los datos del sistema financiero, datos económicos duros sobre las cuentas del juez. No tuvimos presiones en general. De alguna forma, los magistrados, luego al 3er o 4er mes de nuestra investigación, se sintieron un poco acorralados y empezaron a cuestionar al diario y a los periodistas que participábamos en la investigación, como una reacción inicial normal de los magistrados, pero no hubo ninguna presión concreta ni directa sobre los periodistas en este caso. Creo que agotamos todas las aristas. Realmente, por eso es un caso interesante, porque nosotros hicimos un esfuerzo de seguir el caso hasta las últimas consecuencias, agotar toda la reportería, toda la información. Entonces, la verdad es que en esto tal vez lo único que nos faltó era encontrar la prueba como definitiva, no sé, de cómo el juez se beneficiaba directamente, aunque se probó de alguna forma en la justicia y en la fiscalía que hubo un presunto enriquecimiento ilícito. Eso es lo que finalmente dijo la fiscalía, dijeron la fiscalía y la Contraloría. Pero creo que en general fue una investigación redonda.
No, no ha habido todavía ninguna implicación legal contra ninguno de los que participamos en esa investigación, aunque el juez enfrenta dos procesos, el juez Olmedo Bermeo, el ex juez, uno por enriquecimiento ilícito y otro por perjurio, por no decir la verdad sobre su declaración de bienes. En un caso él llegó finalmente a una sentencia y lo absolvieron. En el caso de perjurio, todavía eso sigue por otra cuerda. El proceso de enriquecimiento ilícito fue apelado por la Fiscalía, que hizo un gran escándalo por el fallo de los jueces, y ahora eso está todavía por dilucidarse. No hemos tenido ninguna repercusión en lo personal contra nosotros. Muy interesante, porque básicamente en la medida en que nosotros avanzábamos en la investigación, la reacción tanto al interior del Tribunal de Justicia como afuera empezó a crecer muchísimo en función de esto, o sea, de que sí, faltaban los controles a los jueces y de que los jueces debían rendir cuentas. Luego, al nosotros evidenciar que varios jueces tenían una relación con un expresidente de la República, León Febres Cordero, pudimos fotografiarle a él saliendo de una reunión con los ex magistrados. Eso por primera vez evidenció la politización y la cercanía con el poder político. Eso generó muchísimo rechazo entre la población. Hubo muchos editoriales, hubo muchas reacciones desde la sociedad civil. Creo que la gente de alguna forma se concientizó de la necesidad de tener un tribunal de justicia independiente. Eso sin duda creó mucha repercusión a todo nivel. No medimos la lectoría, pero sí de alguna forma pudimos recabar información en el Poder Judicial, y en algunos sectores aledaños se hablaba mucho del tema, muchísimo. Las cartas llegaban permanentemente a la página editorial, que es donde se publican las cartas de los lectores, pero no hicimos ningún estudio de lecturabilidad, de que aumentó o decreció en ese tiempo el diario. Lo que sí era claro es el prestigio que se logró. Se posicionó muy bien el tema y el diario entró en una etapa de sí, o sea, de todo lo que pasaba por el periódico sobre los temas de justicia, se volvieron un referente, tanto así que el resto de medios empezó también a tener sus secciones judiciales, como para poder ponerle el ojo a lo que estaba ocurriendo en la justicia. Ya se hizo como parte del menú diario del resto de medios, no solamente en prensa escrita, sino en la televisión y en la radio. Muy interesante, porque era la primera vez que teníamos que sistematizar una investigación que antes no habíamos hecho. Era una de nuestras primeras experiencias en el campo de una investigación así pormenorizada, con hipótesis, poniendo también un marco referencial, un marco teórico, variables, en fin, nos obligó a ser muy precisos en el tema, y más que nada muy rigurosos en lo que tiene que ver con la teoría sobre investigación periodística, que es una cosa que no se acostumbra mucho en general en la prensa. Entonces, desde esa época nosotros ahora tenemos un sistema de trabajo. Sabemos que la investigación se lleva de una forma mucho más sistemática, con un proceso ordenado, mucha más disciplina, mucho más coherencia y sobre todo con un respaldo documental, teórico, es decir, con mucho más rigor en lo que tiene que ver con investigación. Bueno, mis sugerencias es que los periodistas nos respaldemos más en un sistema de trabajo, que seamos mucho más disciplinados, más organizados, ¿no es cierto?, en función de no ir tanteando los temas, sino plantearnos una planificación de cada investigación. Eso resuelve, creo yo, entre el 40 y el 50% del tema en un momento dado. Saber con qué recursos cuentas, plantearte los tiempos, posibles resultados, la posibilidad de replantear la investigación sobre la marcha, saber aprovechar bien los recursos, en fin, o sea, realmente tener un método de trabajo ayuda muchísimo a la investigación periodística.